Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Vamos a seguir leyendo la escritura. Usa tus dones y talentos. Después de pasar un tiempo allí, en Antioquía, Pablo se fue a visitar por unas a una las congregaciones de Galicia y Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga y al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Amén. Estamos ya en el tercer viaje misionero de Pablo y tenemos que recordar que no se trata solamente de Pablo. Hubo muchos hermanos, mucha gente al servicio de Dios, solo que hay un énfasis en el libro que estamos leyendo, ¿verdad? En el libro de Hechos ahora estamos enfocados a lo que hizo Pablo. Pero no se trata solamente de Pablo. De hecho, sabemos que el autor original de toda la obra pues es el Espíritu Santo. Y entonces tenemos que estar también conscientes de que hubo otros discípulos de Jesús que fueron antes a otros lados, ¿verdad? Después de que Jesús dijo, ustedes van a ser testigos míos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Después de eso, los discípulos se fueron por todos lados. ¿Se acuerdan por qué se fueron por todos lados? Porque hubo una gran persecución a todos los cristianos después de la muerte del primer mártir cristiano, que fue Esteban. De ahí todos salieron para todos lados. Entonces había cristianos antes, ¿verdad?, de que Pablo llegara a algunos lugares. A veces hasta se encontraba con cristianos porque había de esos que habían huido, ¿verdad? Y no solo después de eso, sino que aún antes había discípulos de Cristo, había discípulos de Juan, por ejemplo, que también andaban por todos lados. Dios seguía trabajando con todos. Por eso digo que Dios no solo trabaja con Pablo, sino con todos sus siervos. Y hoy quiero que veamos esa pluralidad, esas diferencias, esos distintos roles que hay en la misión de Dios. No todos tienen que ser como Pablo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, al final del segundo viaje misionero, hubo dos amigos que se encontró Pablo. ¿Se acuerdan quiénes eran? Era Aquila y Priscila. Ellos habían emigrado, ellos habían salido huyendo de Italia porque hubo una persecución, porque hubo unos asuntos ahí con un tal Cresto. Cresto, pues es Cristo, ¿verdad? Entonces, ellos huyeron por eso y estaban ahí donde llegó Pablo y empezaron a trabajar juntos porque ambos, los tres tenían el mismo trabajo, ¿verdad?
Entonces, Aquila y Priscila era un matrimonio que servía a Cristo. Y si se fijan en la Biblia, nunca los mencionan por separado, siempre está Priscila y Aquila, Aquila y Priscila. Era una pareja fiel que compartía su fe, su decisión de seguir a Cristo estaba en sincronía. Y eran tan confiables que Pablo los dejó en Efeso. Ellos usaban sus dones y talentos para el reino y su compromiso no tenía ningún lugar a dudas, porque Pablo dice que aún ellos arriesgaron su vida por él. Entonces ellos estaban comprometidos, pero no eran igual a Pablo. Y eso significa que no todos tienen los mismos dones y talentos. Pero no dejan de ser parte de la misión de Dios. Ellos también tenían cosas que hacer y su rol fue importante porque pues ellos sirvieron como ánimo para Pablo. Ellos eran buenos compañeros. Yo me los imagino pues platicando durante la cena, compartiendo historias, riendo y a lo mejor hasta llorando juntos, pero estaban animándose uno al otro. Pablo no estaba solo, y por eso yo creo que ellos tenían este don de exhortación, el don de animar, no el don de regañar. No confundamos el don de animar con el de regañar, ese no es un don. Muchas veces piensa que yo tengo el don de exhortar y por eso regaño. No, no es lo mismo. El don de exhortar es animar, es devolver la ánima, el alma, es poder dar buenos consejos que se manifiestan en la predicación, en la enseñanza, pero que no apagan a la persona, sino que la levantan, la animan. Ese es un don de Dios, del Espíritu Santo. Y también tenían el don de hospedar, tomaron a su cargo, así como me los imagino que también tomaron una cena juntos, también así tomaron a su cargo a Apolos. Ahorita voy a hablar de Apolos, pero ellos ayudaron a Apolos a corregir su rumbo, pero lo tuvieron que primero darle hospedaje, meterlo en sus vidas, ¿verdad? Y luego ya les enseñó más correctamente cuál es el camino de Dios, porque Apolos era bueno, sabía de las Escrituras, pero no sabía del Evangelio, no sabía la historia completa, solo conocía el bautismo de Juan, solo conocía a Juan. Entonces sí sabía del Mesías, pero no sabía toda la obra que había hecho, cómo murió por él y le dio vida eterna en su muerte y en su resurrección. Entonces ellos tuvieron que educar, y muchos dicen que fue ella, que fue Priscila la que estaba enseñando, porque Pablo la menciona, o el libro, perdón, Pablo lo menciona primero Priscila y Aquila, y casi siempre al primero que se menciona pues es el que tiene más énfasis. Entonces esa Priscila pues era platicadora, le gustaba enseñar, era educadora, sabía y no se quedaba callada, sino que enseñaba. Entonces qué padre es tener en la iglesia gente que usa sus dones y talentos, gente que te discipula, gente que te toma a su cargo y que ejercita sus dones y talentos y usa sus recursos para el bien de los creyentes y para acercar a los no creyentes. Y aquí en la iglesia tenemos varios Aquilas y Priscilas, varios matrimonios que ayudan en la iglesia, que toman a los jóvenes, que toman a la gente más joven o a otras parejas y las animan y las corrigen y los ayudan. Yo sé que ustedes tienen muchos en mente, pero yo tengo varios matrimonios aquí en la iglesia, gracias a Dios, que han contestado al llamado de servicio y ayudan. Casi siempre los domingos se llevan a alguien a comer, o entre semana, y lo ayudan, lo animan, o comparten sus talentos con ellos, les ayudan en lo que necesiten. Gracias a Dios hay así, Dwayne y Pat, Dave, Diane, Matt y Shona, mucha gente en la iglesia es así, porque ha respondido al llamado y ha usado sus dones y talentos y los pone al servicio de Jesús
y Dios los usa. Son un ejemplo de servicio para nosotros también usar nuestros dones. Eso es Aquila y Priscila. Pero también había Apolos. Y Apolos llega de Alejandría. Alejandría era una de las ciudades, era la segunda ciudad más importante de aquel tiempo, solo después de Roma. Alejandría tenía una de las maravillas del mundo antiguo, que era el Faro de Alejandría, y tenía la biblioteca más grande del mundo. Era un centro de arte y de ciencia, y entonces era famoso porque pues ahí era la ciudad de Alejandro Magno, y era famoso también porque era muy importante la educación, y sobre todo la educación en retórica. ¿Sabe lo que es la retórica? La retórica es un conjunto de reglas y principios que se refieren a hablar de forma elegante y con corrección a fin de deleitar, conmover o persuadir. O sea, tenían buena labia. Sabían hablar bien y convencer los que venían de ahí, los que habían estudiado ahí. Entonces, cuando él viene desde Alejandría hasta Éfeso, pues claro que va a llamar la atención. Mira, viene de Alejandría, debe saber algo. Y sí sabía, y sabía las escrituras. Y eso es lo importante, que a mí me llama la atención, que él usa su conocimiento y lo aplica para el reino de Dios. Eso a mí me llama la atención. Eso nos dice que tenemos que usar todos los recursos, incluyendo los recursos que tenemos de estudios. Podemos usarlos para el reino de Dios. Entonces, Apolos fue a Éfeso y les dio una buena cátedra. Los refutaba aún en público a los judíos, les explicaba cómo Jesús era el Mesías con las mismas escrituras. Yo creo que Apolos tenía el don de conocimiento. El don de conocimiento, él podía saber bien las escrituras y podía explicar las verdades preciosas en la palabra de Dios, aún sin conocer todo el evangelio, pero tenía la palabra de Dios. Entonces con eso pudo argumentar y hablar, ¿verdad?, acerca de Cristo. Y yo creo que también tenía el don de evangelismo, porque él podía debatir con los no cristianos, podía ser un apologeta, un defensor de la fe. Y yo creo que también tenía el don de apostolado, de ser misionero. Y por eso, cuando él estaba en Éfeso y lo oyeron hablar, Aquila y Priscila dijo, oh, mira y lo tomaron a su cargo. Pero luego Apolos dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ir a Corinto. Y entonces dijeron, pues va. Hicieron cartas y todo y lo mandaron a Corinto. Él también fue un misionero, fue un enviado, tenía ese don de apostolado, de ser enviado. Entonces, él también usó sus dones y talentos. Él era soltero, pero también servía al Señor. ¿Y cómo son útiles estos hermanos también? Los hermanos que tienen estos dones y nos ayudan a abrir camino con la gente que no conoce de Cristo. Entonces, aquí la Priscila en matrimonio, tenemos a Apolos, un soltero, y tenemos a Pablo. ¿Qué podemos decir de Pablo? ¿Cuántos dones y talentos no tenía Pablo? Pues Pablo también era todo un apóstol. La palabra apóstol literalmente significa enviado. Y pues él fue enviado nada más y nada menos por ¿quién? Por Jesús. Jesús le dijo, yo lo voy a enviar a los gentiles. Entonces, él tenía el don de apostolado y era guiado por el Espíritu Santo, establecía iglesias. Y yo creo que obviamente tenía el don de evangelismo, convertía a la gente, no batallaba en ir y argumentar con los judíos que no conocían a Cristo y con los gentiles también. Además tenía el don de enseñanza, de exhortación, de animar, porque en este tercer viaje misionero de Pablo, ¿qué fue lo que fue a hacer a las iglesias? Fue a animarlas, una a una las iglesias, fue a animar y a fortalecer a las iglesias. Tenía este don de exhortación, entre muchos otros dones que tenía, que el Señor le había dado. También el discernimiento de espíritus, sabía las intenciones del corazón de la gente, podía distinguir los espíritus malos, podía expulsarlos, podía hacer todo eso. Entonces,
él también usaba los dones que el Señor le había dado. Y a mí lo que me llama la atención también es que en este tiempo, en este tercer viaje misionero, si hacemos un recuento de cuántas iglesias se habían establecido con el trabajo de Pablo y de Silas, de Pablo y Bernabé, y ahora Pablo ya no se menciona con ningún otro compañero, pero sí había gente con él. ¿Cuántas iglesias no formó? Y no solo las dejaba ahí, sino que seguía en contacto con ellos, seguía orando por ellos. Y a mí me llama la atención que cuando estaba en este tercer viaje misionero, se queda mucho tiempo en Éfeso y escribe cartas. Y le escribe cartas a Corinto. Y yo creo que él, siendo testigo de esta pluralidad en el trabajo de Cristo, en la misión de Cristo, fíjense lo que le dice, estando aquí en este tercer viaje misionero, se pone a escribir y le manda una carta a Corinto y le dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. ¿Por qué estaba diciendo esto? Porque había unos que estaban diciendo: es que yo soy un seguidor de Pablo. En la iglesia de Corinto estaban diciendo eso. Y otro decía: no, yo soy un seguidor de Apolos. Y otro decía: no, yo soy seguidor de Pedro. Y otro decía: yo soy seguidor de Cristo. Y entonces Pablo les dice: ¿cómo está eso? ¿A poco fue Pablo quien murió por ustedes en la cruz? ¿O fue Pedro? ¿O qué pasó? Entonces él les explica que todos son parte de un solo Señor, que todos obedecen a un solo Señor. Estaba ayudando a que hubiera unidad en la iglesia. Y a mí lo que me llama más la atención es lo que dice Pablo en su carta. Les dice: a cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos les da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu la palabra de conocimiento, a otros fe por medio del Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros hablar en diversas lenguas, a otros interpretar lenguas. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Y luego hace esta comparación con un cuerpo. Dice: aunque un cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Entonces, hablando de esta diversidad, podemos tener diversidad de manifestación de dones que da el Espíritu, pero seguimos siendo un solo cuerpo en Cristo. Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales llegaron a creer, según el Señor le asignó a cada uno. Y explica ahora de otra manera, usando otra imagen, la imagen del campo. Dice: yo sembré y Apolos regó, pero Dios fue el que dio el conocimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, que es el que hace crecer. Y el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su trabajo. Seguimos siendo un solo cuerpo, pero hay una diversidad de funciones que hay que hacer. Y entonces la pregunta para meditar hoy es: ¿qué don te ha dado el Señor? A cada uno se le da un don, una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. ¿Cuál es tu don? Y uno puede decir: pues no sé ni cuáles hay. ¿Cuáles dones hay? ¿O qué onda? Y hay varias listas de dones espirituales en la Biblia. Está la de Romanos en el capítulo 12, esta misma carta a Corintios tiene otra lista en el capítulo 12, también en la primera carta de Corintios, Efesios también,
cuando estaba él en Roma, le escribió a Efesios, a la iglesia donde estaba ahorita, y también les habló de los dones espirituales, y también Pedro escribió de los dones espirituales en su primera carta, en el capítulo 4. Entonces ahí yo puse la lista de más o menos los 16, bueno, 8 y 8, 16, ¿verdad? Dones que se mencionan en estas cartas. Y la pregunta es, ¿cuál es el tuyo? ¿O cuáles son los tuyos? Está el don de liderazgo, el don de presidir, el don de ir al frente y ayudar y guiar a los demás. Está el don de la administración, uno que puede tener la libertad de manejar los recursos que hay en la casa de Dios. Hay el ministerio, el don de enseñanza. Hay el don de conocimiento, que era el que decía que uno que le gusta ir profundo a las escrituras y el Señor le da un discernimiento especial. Hay el don de sabiduría, uno que es bueno para aconsejar, que te dice, no, mira, fíjate bien en esto y en lo otro. Y es un don de Dios. Hay el don de profecía, que también dice, el Señor me dijo que, ¿sabes qué? A lo mejor hay que hacer esto o lo otro. Yo estoy sintiendo eso. Hay ciertos dones que son así. Ahí está el don de discernimiento, es decir, el discernimiento de espíritus es el que dice, ¿sabes qué? Yo creo que esa persona trae algo. Tiene como una intuición especial de parte del Espíritu. Hay el don de exhortación, que ya ve de eso, que es de animar, de ayudar, de levantar. Hay el don de pastoreo, que es el de uno que está pendiente de cómo está tu vida espiritual. Que tiene ese don, está preocupado por la vida de los demás. Está el don de fe, el que ayuda a nosotros a que crezca su fe. Está el don de evangelismo, aquellos que no pueden parar de compartir de Dios, que el Señor les pone esta chispa de compartir. También está el don de apostolado, quiere decir, ese yo quiero que me envíen a mí, yo quiero ir más allá, yo quiero cruzar estas fronteras. Está el don de servicio o de ayuda, alguien que no le pesa ayudar a los demás, que dice, oye, necesito que me ahí voy. Y también, ahí voy. Hay alguien que no se cansa de servir. Hay el don de misericordia, que dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a esta persona, mira lo que le está pasando. O el don de dar, alguien que dice, el Señor puso en mi corazón traerles esto aquí. O el don de hospitalidad que hablábamos de Aquila y Priscila. ¿Sabes qué? Vénganse a la casa, aquí podemos estar, aquí se pueden estar cómodos, que necesitan, siéntense aquí, siéntense acá. Pero todos estos dones son para la misma función, son para la misión de Dios. Y la misión de Dios es que todos vengan al conocimiento, que todos vengan al arrepentimiento, que todos puedan conocer a Dios. Pero Dios utiliza a diferentes personas y diferentes dones. La pregunta es esa, ¿verdad? ¿Cuál es el que el Señor que a ti te ha dado? Y otra cosa que tengo que hablar de los dones es que los dones son irrevocables. Si el Señor te lo dio, es irrevocable, dice Romanos 12:9. Y todos tenemos por lo menos uno. Todos los que son parte de la familia de Dios tienen uno. Todos los que han hecho a Cristo su Rey, todos los que han dicho, Señor, tú eres mi Dios y me arrepiento de mis pecados y quiero que reines en mi corazón y te entrego mi vida. En ese momento viene el Espíritu y también tienes un don especial de Dios, una manifestación especial de su Espíritu, y eres parte del cuerpo de Cristo y eres como miembro de un cuerpo, tienes una función especial. Y aquí es donde yo hago esta invitación a que uses tu don. El famoso Henry Blackaby, con su libro de Mi experiencia con Dios, este gran hermano lleno de fe, hizo este material para ayudar a discipular, y él decía, imagínese que una persona está en medio de las vías del tren. Aquí tenemos las vías del tren. Imagínese que está ahí una persona, pero tiene problemas con las partes de su cuerpo. Viene el tren y el ojo no quiere trabajar. Dice, no, yo no voy a trabajar. Y entonces pierde su capacidad de ver y el tren va directo hacia él. Y el oído dice, no, yo tampoco, yo no tengo ganas, yo no, aquí ni me aprecian, ni me dicen que soy bueno, ni nada, yo no voy a trabajar. Suena el tren y el oído, no,
yo no voy a trabajar. Y los pies, que no, ya estoy bien cansado aquí, me traen como burro. Y no quieren trabajar los pies. ¿Qué le va a pasar a ese cuerpo? Se lo lleva el tren. Se lo lleva el tren. Por eso dice, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función que hacer. A veces no pareciera la más importante, pero sí lo es, porque todos tienen algo que hacer en el cuerpo de Dios. Y si tú creíste en Cristo, fuiste bautizado, fuiste injertado en el cuerpo de Cristo, tienes una función que hacer. No hay un don de no hacer nada. No hay un don de no hacer nada. Yo tengo ese don. No, ese no es un don de Dios, ¿verdad? Los dones de Dios están ahí. ¿Cuál es el tuyo? Lo necesitamos porque si no, nos va a llevar el tren. Y yo no quiero eso. Yo quiero que podamos cumplir la misión que el Señor nos ha dado aquí en la tierra, aquí en Creswell, ¿verdad? Somos una iglesia y nuestro propósito es ayudar a los demás a conocer a Cristo, ayudar a los demás a que sigan a Cristo, ayudar a los demás a que sean transformados por Cristo y ayudar a los demás a también unirse a la causa de Cristo, que es lo mejor que tenemos para el mundo, es la respuesta para todos nuestros problemas. Amén. ¿O podemos encontrar una mejor respuesta que Cristo para los problemas de hoy? Los problemas que atraviesan nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos, nuestros trabajos, nuestros gobiernos. ¿Quién es mejor que Cristo para resolver las cosas? Y esa tarea fue dada a nosotros como iglesia. Compartir de Cristo, ayudar a la causa de Cristo. Ese es nuestro trabajo como iglesia, esa es nuestra misión como iglesia. Si usted va a nuestra página web, va a ver nuestra misión. Y nuestra misión es esa: conocer y seguir a Cristo, ser cambiado por Cristo y comprometerse con la misión de Cristo. Tenemos un caminito a seguir. Y a mí me llama la atención que en ese tiempo al cristianismo se le llamaba el camino. Esos del camino están bien locos. Esos del camino comparten sus cosas. Esos del camino siempre están bien contentos. Aunque los maten, están contentos. Aunque los quieran meter al circo de ahí y se los coman los leones, ellos siguen contentos. Ellos siguen agarrados de la mano. Y hablan de que hay vida eterna. Y hablan de un Dios bueno que perdona pecados. ¿Qué onda con estos del camino? El camino, ya sabemos cuál es ese camino. Es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí es donde se pinta la raya con todas las religiones. El cristianismo no es una religión, es una relación con Jesús que te transforma. Pero es un camino que debes de seguir. No es lo mismo tener un mapa que seguir, caminar el camino. Y ahora pues tenemos hasta el GPS, el sistema geológico de global, el sistema global de posicionamiento. ¿Qué cosa es eso, Yo pude manejar desde Veracruz, desde Coatzacoalco hasta aquí, gracias a eso. Pero no es lo mismo cuando yo hice los cálculos y digo, híjole, de Veracruz a Oregon son como 7 días de camino. Pero no es lo mismo yo tener el GPS que agarrar mi carro, traerme a mi familia y manejar y experimentar el amor de Dios. Puedo leer la Biblia, pero experimentar el amor de Dios es vivirlo, es caminar el camino. Y eso se hace pues con decisión. Uno tiene que comprometerse, tiene que hacer algo. Si tú no conoces a Cristo, el primer paso es conocer a Cristo.
Jesucristo te ama, murió en la cruz por ti. Si tú lo aceptas en tu corazón, Él te va a dar vida eterna, te va a perdonar de tus pecados y te va a liberar de esas cadenas que te atan a no ser la persona que quieres ser. Jesús te libera de eso y te permite ser todo lo que puedes ser con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando tú dices, yo conozco a Cristo y quiero seguirlo, quiero que Él sea mi Rey, entonces las cosas cambian. Y si tú ya hiciste eso, entonces estás en el tiempo de transformación, de dejar que el Espíritu te transforme, que quite todo eso que no sirve y que te ponga cosas que sí sirven: amor, alegría, paciencia, paz, bondad. ¿Quién no quiere eso? Control, fe, esperanza, amor. Eso es lo que Dios te puede dar, pero tienes que dejar que te transforme. Y si ya fuiste transformado por Cristo, entonces ahora Dios te invita: oye, necesito que me ayudes con esto. ¿Qué le vas a responder a Dios? ¿Qué le vas a responder a Dios? Yo no sé cuál es mi don. ¿Cómo le hago, Dios? Bueno, si no sabes cuál es tu don, está bien. No todos nacemos sabiendo, dicen. Pero sí puedes hacer algo al respecto. Puedes preguntarle: Dios, ¿cuál es mi don? En oración preguntarle: Señor, ¿qué es lo que yo quieres? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Qué dones me diste? Y si aún así dices: no, pues no le hallo. Bueno, puedes hacer un test. Yo te puedo dar un test para que tú medites y lo contestes y lo hagas. Si me busca al final del servicio, yo le puedo dar un test y usted lo puede hacer y contestar y decir: mira, ¿sabes qué? Creo que yo tengo este don. La otra cosa que puede hacer es confirmarlo por medio de la iglesia. Pregúntele a la iglesia: oye, ¿tú qué don ves en mí? ¿Cómo ves? Yo pienso que tengo esto. ¿Tú qué dices? Me dicen: no, ese no lo tienes. O sí, ese es exactamente. El Señor te va a confirmar. La iglesia sirve para confirmar, la iglesia nos guía. Por eso el camino cristiano no es para vivirse solo. Somos una comunidad de creyentes que sirven. No es el pastor el que sirve, somos todos los que somos llamados. Aquí no hay mayor y menor. Aquí todos somos siervos de Cristo. Y eso es en especial en las iglesias bautistas. Está diciendo el pastor de esto, de que, bueno, alguien vino y estaba enojado con la iglesia y dijo: no, lo voy a escalar a usted. Voy a hablar a la convención. Pues hable a la convención, pero aquí las iglesias bautistas somos independientes, y así son todas las iglesias bautistas, independientes, porque todo el poder está sobre los creyentes. Los creyentes creemos que el Espíritu nos va a guiar en unidad a lo correcto, no una sola persona, sino todos. Entonces, todos, como es responsabilidad de todos, todos tenemos que hacer nuestra parte. Y esa es la pregunta que sigue. ¿Cómo le vas a responder al Señor cuando te diga: necesito que me ayudes con esto? Te necesitamos en la iglesia. Necesitamos a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo que hagan su parte. Si no saben, yo le puedo decir cómo puede ayudar en la iglesia. Pero tenemos algo que hacer. Y eso también está padre, que el Señor nos ha encargado a nosotros, simples personas de barro, nos ha dado su Espíritu. Y Él quiere manifestar su poder en nuestras vidas para bien de nosotros y de los demás. ¿Cómo te puedes unir a la misión de Dios en la iglesia? Que el Señor te dé valor para contestar. Voy a tener este canto, voy a compartir este canto, y si alguien aquí quiere aceptar a Cristo como su Señor, que ya lo conoció y ahora quiere seguirlo, puede pasar al frente y manifestar eso. O si se quiere bautizar y confirmar lo que ya pasó en su corazón, puede pasar al frente. O si quiere unirse a la iglesia oficialmente, puede pasar al frente. O si quiere empezar un proyecto misionero o algún ministerio, puede pasar al frente. También no, si lo quiere hacer y no quiere pasar al frente, está bien. Pero respóndale a Dios. No se trata de mí, se trata de Dios. ¿Qué le vas a responder a Dios?
Tocarás a alguien con tu vida, abrirás camino con tu luz, aunque estés postrado y con heridas, llevarás a alguien a Jesús. Sacarás a alguien de la muerte, tus palabras me alcanzarán, aunque sientas que a pocos les importe, tus esfuerzos fructificarán. La palabra es la chispa que el viento llevó, sin que puedas saber a quiénes tocar. Un gran fuego se encenderá, el Espíritu lo encenderá. El sendero que ahora caminamos no se debe andar en soledad. Uno al otro nos necesitamos, construimos la comunidad. La palabra que quemó tu boca es la chispa que el viento llevó, sin que puedas saber a quiénes tocar. Un gran fuego se encenderá.